Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos nuevamente a este faro teológico. Hoy viernes me presento, soy el pastor Raimundo Cisneros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente nos encontramos en la Iglesia Cristiana de Jesús de Nazaret. La semana pasada tuvimos la dicha, el honor de tener aquí al pastor Leonardo Maldonado, quien nos estuvo compartiendo una palabra pues de mucha bendición para nuestras vidas. Te recuerdo que si por algún motivo no tuviste la oportunidad de ver el faro teológico de la semana pasada, ya se encuentra disponible a través de YouTube. Voy a dejar aquí el link para que puedas visualizar la palabra que se compartió la semana pasada. Y bueno, vamos a comenzar esta noche. Voy a hacer una oración para iniciar en esta hora. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios. Gracias por tus bendiciones, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque se cumplen tus promesas cada día, Padre. Te damos gracias por la palabra que se va a hablar en esta noche, Dios. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien nos dé el entendimiento, la revelación, Padre. Ponemos en tus benditas manos este tiempo. Bendice la vida de todas las personas que están detrás de esta pantalla, Dios, que nos están viendo en este momento, en vivo o en repetición, Padre. Bendice sus vidas, manifiéstate a través de su vida, Dios, que su corazón todos los días tenga más y más hambre de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues siéntanse nuevamente bienvenidos todos al faro teológico de esta noche. El día de hoy te voy a compartir una palabra, la cual titulé La sal del recuerdo. Es una palabra que me llena a mí de mucho gozo. Te voy a dejar un breve video para que podamos entender el contexto de lo que te voy a hablar. Entonces, ¿qué te parece si vemos el video y continuamos? Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran conocidas por su gran perversidad y maldad, donde los habitantes vivían en inmoralidad y pecado sin arrepentirse. En la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, estas ciudades se convierten en un ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad se aleja completamente de los caminos de Dios. Dios, al ver la maldad creciente de estas ciudades, decidió juzgarlas con un castigo divino. Antes de actuar, Dios le reveló su plan a Abraham, quien, al saber de la inminente destrucción, intercedió por las ciudades, pidiendo a Dios que perdonara a los justos que pudieran haber en ellas. Sin embargo, incluso la intercesión de Abraham no logró salvar a las ciudades, ya que no había suficientes justos para justificar la misericordia de Dios. Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para advertir a Lot, sobrino de Abraham, quien vivía allí con su familia. Los ángeles le dijeron a Lot que huyera de la ciudad con su familia, ya que el juicio estaba cerca. A pesar de la advertencia, las ciudades continuaban con su desenfreno y maldad. Cuando Lot y su familia comenzaron a huir, se les dio una instrucción clara: no miren atrás. Pero la esposa de Lot, al mirar hacia la ciudad, se convirtió en una estatua de sal, como castigo por desobedecer. En ese momento, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y sus habitantes. La destrucción de estas ciudades es un fuerte recordatorio de la justicia divina y el castigo contra la maldad. También simboliza las consecuencias de vivir en pecado sin arrepentimiento. Sin embargo, la historia también refleja la misericordia de Dios, que dio oportunidad a Lot y su familia de escapar. Hoy, la historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo un llamado a la reflexión sobre la obediencia a Dios y el respeto a sus enseñanzas. Este resumen resalta el juicio divino y las lecciones de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Listo, muy interesante, ¿verdad? El video de Sodoma y Gomorra, vemos cómo Sodoma y Gomorra eran una ciudad que amaban el pecado, que amaban su propia voluntad, que iban en contra de la voluntad de Dios, y ellos decidían hacer lo que bien les parecía, decidían actuar de la forma que ellos
creían que era correcto, ¿verdad? Pero fíjate, algo muy interesante que podemos ver en esta ciudad de Sodoma y Gomorra es que dentro de esta ciudad habitaba un hombre llamado Lot. Este hombre, dice la palabra de Dios, que él era diferente a toda la ciudad. Entonces, imagina por un instante cuántas personas pueden habitar en una ciudad, ¿verdad? Muchísimas. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que él tenía un corazón diferente, que él tenía temor de Dios y pues quería hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Por eso es que Dios tiene compasión de Lot y de su familia, y dice la palabra de Dios que los ángeles se le aparecieron y le dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás. Entonces dice la palabra de Dios que pues ellos tuvieron que salir, puesto que sabían que la ciudad iba a ser destruida. Sin embargo, la esposa de Lot, cuando iban caminando hacia la salvación, cuando iban caminando hacia ese lugar seguro, dice la palabra de Dios que ella por un instante se detuvo y volteó a mirar atrás, y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Fíjense bien, esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque estas breves palabras en la palabra de Dios nos dejan a nosotros mucha enseñanza. La historia de esta mujer se queda registrada como una advertencia eterna para todos los que, habiendo sido llamados, por un instante siguen mirando hacia atrás o siguen volteando para atrás. Y déjame decirte algo en esta noche. El ser humano no tiene la capacidad de perder. El ser humano constantemente, desde que es pequeño, tiene la habilidad de querer tener, de quererse apropiar, de querer conservar lo que cree que le pertenece, ¿verdad? Lo podemos ver en los niños pues pequeños de corta edad, los cuales cuando están jugando con un juguete, con un objeto, y alguien se los quiere quitar, ¿qué hace este niño? Llora, hace berrinche o lo agarra y dice que es de él, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque el ser humano no está preparado o no tiene la condición de soltar. A lo largo de nuestra vida nosotros vamos apropiándonos de cosas y creemos que todo lo que tenemos nos pertenece y es eterno, ¿verdad? Nos apropiamos de las vidas de las personas, de nuestros amigos, de la relación que tienes con tu pareja, de la relación que tienes con tus hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sorpresa, ¿verdad? Cuando un familiar parte, cuando un familiar muere, pues nos duele, ¿verdad? Tanatológicamente hay un duelo, ¿sí? Psicológicamente hay una pérdida. Y el ser humano sufre lo que se conoce como un duelo. Un duelo viene de la palabra dolor, es decir, viene un dolor a tu vida. Algo que tú querías o algo que tú tenías toda tu esperanza o toda una vida con esa persona, pues de repente se desvanece. Y sabemos que lo más común o lo más natural es pues las pérdidas, ¿verdad? Definitivamente es algo que debemos entender en la vida, que en esta vida no somos eternos. Yo cuando tengo pacientes en la psicología que vienen conmigo por pérdidas de familiar o pérdidas de algún ser querido, les digo, todos en esta vida tenemos una fecha de caducidad, así como los empaques de leche, de comida tienen una fecha de caducidad. De la misma forma el ser humano también lo tiene. No lo podemos ver, pero Dios sí lo conoce, ¿sí? Y tarde o temprano vamos a partir. Nunca vamos a estar preparados para despedirnos de un ser querido, ¿sí? Y dejando de lado esto también, cuántas parejas, cuántos matrimonios, cuántas relaciones de noviazgo hoy en día también a veces se separan. Una relación de un noviazgo a veces no dura,
un matrimonio a veces también por X o Y motivo, las personas se separan. ¿Y qué pasa? También se sufre un duelo, un dolor. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque el ser humano no tiene la capacidad de perder. El ser humano no tiene la capacidad de soltar. El ser humano quiere ganar, quiere tener, quiere apropiarse de las cosas, ¿verdad? Y está bien que nos apropiemos de cosas, pero también debemos entender algo, que en la vida también a veces hay condiciones o situaciones negativas en nuestra vida que tenemos que soltar para poder avanzar. Y también muchas veces las personas se apropian de pecado, de vicios, de condiciones que saben que no les hacen un bien a sus vidas, mas sin embargo no lo sueltan, no lo quieren soltar. Quieren continuar la vida, quieren seguir avanzando con todas esas piedras que van cargando. Y es como si agarraran una mochila y colocaran piedras de resentimiento, de amargura, de dolencias, ¿sí? De malos vicios, de malas compañías, de malas conversaciones, de malos actos, de pecado, y la mochila cada vez se vuelve más pesada. Y si hoy pesa 10 kilos, mañana puede pesar 30 kilos, ¿sí? Y las personas quieren avanzar su vida con esa mochila, sujetando esa mochila. El pastor Leo la semana pasada nos hacía una reflexión, ¿verdad? Que muchas veces nos encontramos en un pozo y para salir de ese pozo tenemos que despojarnos de lo que tenemos para aligerar nuestra carga y poder salir con la ayuda de Cristo. Cristo vino a romper cadenas, Cristo vino a liberarte de esas condiciones, pero Cristo pagó el precio en la cruz, pero a ti y a mí nos toca quitarnos esa mochila para poder avanzar. Por un momento, esta mujer, al momento de salir de su ciudad, por un instante vino melancolía a su corazón, vino recuerdos, quizás pensó que había dejado algo valioso en la casa, quizás pensó en alguna amiga, en algún vecino, y dijo, oye, como que alguien más se quedó ahí atrás, ¿verdad? En ese instante ella voltea y dice la palabra de Dios que se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando nosotros miramos hacia el pasado, no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos continuar. Mirar hacia atrás es símbolo de congelarnos, es símbolo de pausarnos. Por eso es de suma importancia que no miremos hacia atrás. Jesús mismo en Lucas 17:32 dice la palabra de Dios que Jesús menciona, acuérdense de la mujer de Lot, porque esta historia nos debe servir para hoy en día analizar nuestra vida, entender lo que estamos haciendo y si tenemos algo del pasado, soltarlo. No va a ser fácil. Como te mencioné hace unos instantes, el ser humano no está capacitado para soltar, pero con la ayuda de Cristo, todo aquello que te estorba y que te hace detenerte, lo puedes hacer. Esta noche te quiero compartir 3 puntos importantes en los cuales Dios quiere hablar a tu vida en esta noche y quiero que pongas mucha atención. El primer punto es que Dios te llama a salir de lo que te daña y lo que te destruye. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que tú y yo permanezcamos en bien, ¿sí? Dios no quiere que tú y yo permanezcamos en una condición donde todos los días estemos sufriendo. Hoy en día allá afuera tú ves, y tú lo puedes ver con tus vecinos, con las personas a tu alrededor, que tienen una condición en su vida que no los deja avanzar. Tienen un vicio, un pecado, algo que no les permite avanzar, no les permite evolucionar. Y déjame decirte algo, que tú y yo, a diferencia de los animalitos y de toda la creación que Dios hizo, tú y yo tenemos la capacidad de aprender, de evolucionar, de construir cosas mejores.
Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué vemos que conforme pasan los días, conforme pasan los meses, vemos una humanidad que va hacia la decadencia? Vemos cada día que redes sociales, televisión, internet, todas las aplicaciones que hay, vemos una contaminación extensa y vemos que el ser humano, en lugar de ir avanzando, así como avanza la tecnología para cosas más sencillas, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día tú puedes hacer múltiples operaciones bancarias en tu celular. No es necesario que vayas y te formes al banco como lo fue hace unas décadas. Hoy en día tú puedes comunicarte con una persona que está en Europa, incluso la puedes ver por una videollamada, ¿verdad? La tecnología ha avanzado, pero el ser humano se ha quedado corto en la carrera. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha evolucionado conforme a el bienestar que Dios tiene para él, sino que el ser humano constantemente está mirando hacia atrás y eso no le permite avanzar. El punto número 1 que te dije es: Dios te llama a salir de lo que te destruye. Analiza por un instante si hay cosas que tú quieras apartar de tu vida. Justamente estamos por cerrar el 2025 y lo primero que hacen las personas al iniciar el año es hacer una lista de propósitos, ¿verdad? Y quieren bajar de peso, y quieren dejar de consumir azúcar, y quieren dejar de hacer cosas que les parecen dañinas. Pero a lo largo del año, al avanzar los meses, las personas no pueden continuar. Es muy poco el índice de personas que avanzan hacia sus metas. ¿Por qué pasa eso? Porque las mismas personas se autosabotean. Las mismas personas están avanzando, llevan a lo mejor un mes sin consumir azúcar y al día 32, perdón, recuerdan, ¿verdad? Me acuerdo cuando me comía mi chocolate con mi conchita, pues nomás por hoy, al cabo es sábado, ¿no? Ya el lunes vuelvo a empezar. Y ya, la persona va y consume esto, ¿verdad? Y ya luego dicen, pues ya, hoy es domingo, pues de una vez también hoy, y ya, el lunes ahora sí ya me pongo las pilas, ya voy a hacer las cosas bien. Y llega el lunes y llega un amigo y le invita, y bueno, usted sabe la historia perfectamente, porque creo que a todos nos ha pasado en múltiples cosas, ¿verdad? Pero debemos entender algo, hay cosas que destruyen el alma y cosas que no son tan nocivas o que tal vez destruyan el cuerpo, pero acuérdate que es más importante cuidar el alma porque es lo eterno, es tu eternidad. Entonces, el que tú no puedas dejar el pan, bueno, a largo tiempo te puede ocasionar una enfermedad en tu cuerpo, ¿verdad? Y quizás te puedas enfermar por no soltar el pan, por no soltar el azúcar. Pero imagina por un instante tener un pecado, tener una condición en tu vida que sabes que te va a llevar a una separación de Cristo. Porque Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. En Cristo no podemos permanecer o estar siendo pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú has sido creado para que sueltes lo que te destruye. Y cuando estoy hablando de lo que te destruye es tu alma, tu eternidad. Esta mujer por un instante miró hacia atrás, recordó, porque esta mujer iba a salir de esa ciudad, iba a caminar hacia adelante a un nuevo comienzo, a un nuevo futuro, pero por un instante recordó, por un instante quiso mirar hacia atrás. Y déjame te leo una cita, en 2 Corintios 6:17 dice la palabra de Dios: y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. La palabra de Dios es muy perfecta y muy directa cuando nos habla acerca de la iniquidad, acerca del pecado. Dios constantemente a su pueblo lo quiso permanecer apartado del pecado, apartado de la idolatría, apartado de la condición
que a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero podemos leer en el libro de Éxodo, mientras el pueblo iba hacia esa tierra prometida, constantemente estaban mencionando lo que tenían atrás. Ellos iban caminando hacia una tierra donde iba a haber riqueza, donde iba a haber victoria, donde iba a haber multiplicación, donde iba a haber múltiples beneficios, pero en el trayecto se iban quejando y decían, bueno, vamos a llegar a la tierra, sí, pero allá atrás, donde éramos esclavos, podíamos comer cebollas, podíamos comer carne, podíamos tener pues no estar navegando en este desierto, ¿verdad? A veces el desierto parece incómodo, pero debes entender algo, que para llegar al lugar, a la meta, vas a tener que hacer sacrificios. Y el pueblo de Israel, en este caso, era necesario que pasara por ese desierto. Jesús mismo tuvo que pasar por el desierto para tener el poder y la autoridad de su ministerio. Lo dice la palabra de Dios. Pero te vuelvo a repetir, el ser humano no está acostumbrado a perder, ni está acostumbrado a sufrir. El ser humano quiere todo fácil. No quiere sufrir, quiere obtener beneficios y quiere hacer lo que le plazca, ¿verdad? Y esto pues tenemos también que entenderlo. Punto número 2. No mires atrás. El pasado no tiene nada que ofrecerte. Y mira, aquí en este punto quiero señalarte algo. El enemigo constantemente está interesado en tu pasado. El enemigo está interesado en lo que hiciste. El enemigo está interesado en las veces que te equivocaste, en las veces que caíste, en las veces que cometiste errores, en las veces que no fuiste o no te comportaste como un hijo de Dios. Eso sí le interesa al enemigo y constantemente te lo está repitiendo. Y déjame decirte algo, exceso de pensamiento en el pasado o exceso de pensamiento en el futuro son causas de ansiedad, causas de depresión y causas de una persona que no avanza, ¿sí? De nada sirve mirar hacia atrás. A Dios no le interesa lo que fuiste ayer. A Dios le interesa lo que eres hoy y lo que estás construyendo para mañana. A Dios le interesa tu condición como persona hoy. Si hoy te estás arrepintiendo de un pecado que hiciste ayer, excelente, ¿verdad? Si hoy te estás preocupando por no volver a pecar para estar bien en el futuro, gloria a Dios. Eso es lo que le interesa a Dios. A Dios no le interesa quién fue hace 5 años, quién fuiste tú, quién fui yo. A Dios le interesa tu condición hoy y cómo te estás preparando para el futuro, ¿verdad? La palabra de Dios hace mucho énfasis en esto, en que cuidemos nuestras lámparas. Hablando de lámparas, hace referencia a tu vida espiritual, a tu espíritu. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás conectado con Dios para cuando Él vuelva? ¿Tienes esa condición de que cuando Él regrese por su iglesia, tú estés preparado? ¿O vas a tener múltiples pendientes, muchos pendientes que no completaste o que no concluiste? Entonces recuerda, no mires atrás. El pasado no tiene nada que ofrecerte. Esta mujer había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Es decir, había un enlace. Estaba atada a Sodoma esta mujer. Y aunque iba camino a un lugar mejor, ¿sí? Cuando iba a un lugar donde ya no iba a haber destrucción, no iba a haber pecado, bueno, no pudo continuar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Un viaje de 40 días se convirtió en 40 años y no todos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no evolucionaron. ¿Por qué? Porque la condición de humano, de carne, pesó más que la condición espiritual, que la condición de fe. Ellos iban en ese desierto angustiándose, recordando lo que tenían en Egipto, en el pasado. Hacían comparaciones. Allá comíamos, allá podíamos descansar en una cama, allá teníamos animalitos, allá teníamos, y empezaba la lista, ¿no? Allá había esto, allá teníamos lo otro, allá comíamos aquello, y empezaba, ¿sí?
A veces, a lo largo de nuestra vida, pesa más lo que queremos que lo que tenemos. Vuelvo a repetir la frase. A veces en nuestra vida pesa más lo que queremos que lo que tenemos. Ellos tenían la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que en la noche había lumbreras para protegerlos de animales y guiarlos. En el día, en un desierto con mucho sol, había nubes que los protegían, que era la presencia de Dios. Pero ellos no veían los beneficios, sino que veían lo que habían dejado. Ellos no veían o no se enfocaban en la tierra nueva. Ellos se enfocaban en la tierra que habían dejado. Y muchas veces la condición del ser humano así es. Va a través de la vida, va avanzando y va recordando lo que pudo haber hecho, lo que tuvo, lo que podía lograr antes. Y eso les impide que vean su presente, lo que tienen hoy. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 13 y 14. Dice Pablo: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Verso 14, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que debes tener tú y yo en esta noche? Mirar hacia adelante, mirar hacia lo que viene. Te vuelvo a repetir, al enemigo le interesan tus errores para que sientas culpa. Al enemigo le interesan tus placeres pasados para que sientas nostalgia. Al enemigo le interesan tus heridas para que no avances, para que te estés quejando todo el tiempo, para que todo el tiempo estés diciendo que no estás bien, diciendo y quejándote que no tienes contentamiento cuando probablemente tengas la presencia de Dios en tu vida y tengas múltiples beneficios. El enemigo le interesa que tú mires atrás y digas con tu boca: estaba mejor antes que hoy, o podía tener mejores cosas antes que hoy. Eso es lo que le interesa al enemigo. Pero déjame decirte algo en esta noche. Dios te dice en esta hora, en esta noche: no mires atrás, tengo algo nuevo para ti. Esa palabra, si te está edificando esta palabra, pon en el comentario amén, recibe esta palabra y acéptala para tu vida. Dios tiene grandes cosas para tu vida y ya las estás viendo, pero debes aprender a ver lo nuevo para que dejes lo viejo, ¿sí? Cuando tú tienes un closet en tu casa lleno de ropa vieja y ya no te cabe ni un solo cambio de ropa nuevo, es necesario sacar la ropa vieja para que introduzcas la nueva. Es necesario que tú regales, tires, dones, vendas esa ropa vieja para que puedas introducir ropa nueva. Lo mismo pasa para tu vida. Es importante que perdones, es importante que sueltes, es importante que cierres ciclos, es importante decir hasta aquí para que entonces venga la bendición que viene de parte de Dios. Punto número 3. Mirar atrás detiene tu crecimiento. Vuelvo a repetirte la frase. Punto número 3. Mirar atrás detiene tu crecimiento. Y como ejemplo te voy a poner aquí, hay personas, como te dije al principio, que cuando pierden a alguien o algo en sus vidas, parece que las personas quedan en shock. Tú hablas con ellas y la persona sí está viva, porque respira, porque camina, porque vive en su hogar. Pero cuando tú hablas con esta persona, te das cuenta que la persona quedó paralizada, quedó en shock, y te acercas a ella y te cuenta la misma historia. Es que perdí, y te empiezan a decir lo que perdieron, ¿no? Es que perdí un familiar, es que perdí un hijo, es que perdí el trabajo, perdí dinero, perdí esto, y la persona parece que no puede superar esa pérdida. Pueden pasar 2, 4, 6, 20 años
y la persona sigue con ese congelamiento. ¿Por qué? Porque la persona quedó, aunque esté viva, aunque camina, aunque coma, la persona está paralizada por eso que perdió. Entonces debemos entender algo. Mirar atrás siempre nos paraliza. Cuando tú miras hacia atrás, cuando tú ves las cosas del pasado, quedas inmóvil y no puedes avanzar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 38 y 39. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás, dice Dios. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Dios no quiere que hagas comparaciones del pasado. Dios no quiere que te quedes en el pasado. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer valiente y salgas hacia adelante. Que si estás pasando por el desierto del proceso, acéptalo, vívelo. Yo te aseguro que en ese desierto está la presencia de Dios. Así como en el pueblo de Israel, que mientras iban durante esos 40 años a llegar a la nueva ciudad, al objetivo que Dios tenía, Dios se manifestaba. Querían carne, les mandaba carne. Querían agua, Dios les dio agua. Dios se manifestaba, porque Dios nunca te va a abandonar, ni aún en el desierto, ni aún en la condición del proceso. Dios está ahí, pero como te dije hace un momento, a veces lo que no tienes pesa más que lo que tienes. A veces lo que no tenemos lo vemos más fuerte que lo que sí tenemos. Y cuando empiezas a ver lo que sí tienes, te vas a dar cuenta que gozas de múltiples beneficios si estás en Cristo. Para finalizar esta palabra te quiero hacer 3 preguntas. Quiero que reflexiones esta noche. ¿Qué cosas sigues mirando del pasado? Me gustaría que las escribieras en un cuaderno, que analizaras esta palabra y que te sirva para soltar. Si hay algo ahí en tu corazón que quieras dejar, anótalo, escribe lo que quieras dejar ahí. Si hay falta de perdón, amargura, autoamargura, rechazo, envidia, celos, cualquier condición que no te permita avanzar, anótala, ¿sí? Entonces la primera pregunta es, ¿qué cosas sigues mirando del pasado? La pregunta número 2 es, ¿qué recuerdos, pecados o relaciones aún te atan a tu pasado? ¿Qué recuerdos, pecados o relaciones aún te atan a tu pasado? Analiza esto. Muchas veces vamos cargando con condiciones del pasado. Tienes que aprender a soltar, porque lo que viene es mejor que lo que dejas. Pregunta número 3. ¿Qué te impide mirar al frente y confiar en el plan de Dios? ¿Qué necesitas ver para poder confiar en Dios y aceptar tu presente? Es muy importante que avancemos hacia la meta, pero para avanzar a la meta tenemos que ir lo más ligeros posibles. Yo creo que tú nunca has visto una carrera olímpica, una carrera oficial, donde los corredores lleven mochilas, lleven ropa incómoda, lleven a lo mejor unos zapatos que no son apropiados para correr. No, ¿verdad? Cuando tú ves que las personas participan en las Olimpiadas de correr, las personas van con un short ligero, una playera ligera que les permita avanzar, que les permita correr, llevan sus tenis especiales y avanzan hacia la meta, van corriendo. La vida se trata de esto, de que lleguemos a la meta. Ya deja de quejarte, ya deja de pensar en el pasado. Ya deja esa condición que muchas veces tenemos de estar pensando y diciendo que estábamos mejor antes. Dios te quiere libre, Dios quiere que sueltes, Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Y Dios tiene grandes planes para tu vida, pero tú tienes que aprender a soltar.
La esposa de Lot se quedó atrás porque su corazón nunca salió de Sodoma. Tú tienes una oportunidad que ella no aprovechó, que es obedecer, soltar y avanzar. Cuando Dios te llama a moverte, camina sin mirar atrás, porque lo que viene de su mano siempre será mejor que lo que dejes o lo que quede atrás. Ya para finalizar, te quiero leer una cita en Mateo 24:13. Dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú quieres salir victorioso en esta vida, si tú quieres tener una vida llena de bendiciones, tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a tomarte de la mano de Dios y obedecer su palabra y seguir. Esta noche, si aún no ha llegado Cristo a tu vida, te voy a pedir que hagas una oración donde reconozcas que Jesús es tu Señor y Salvador, le entregues tu vida, le pidas perdón por tus pecados y que Él te ayude a avanzar hacia las metas y a los propósitos que Él tiene. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. A Cristo, pidiéndole que Él venga, analice tu corazón y te restaure. Repite esta oración después de mí. Padre Celestial, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que moriste y resucitaste el tercer día para darme vida eterna. Porque yo creo en esto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me sanes, que perdones todos mis pecados y que vengas a mi corazón. Te pido que me ayudes a soltar todo aquello que no me permite avanzar. En el nombre de Jesús, amén. Y de la misma manera, si tú ya conoces de la palabra, ya conoces de Cristo, simplemente haz una oración entregándole a Cristo todo aquello que te ate a tu pasado. Como te dije hace unos instantes, anota en un cuaderno todo aquello que le quieras entregar y haz la misma oración, pero entrégale todo a Cristo. Dile: Señor Jesús, quítame esto, ayúdame a olvidar aquello, perdóname por lo otro, ¿sí? Yo te dije hace un momento que no es bueno recordar el pasado, pero si lo vas a recordar para soltarlo, hazlo. Si esta palabra de esta noche te sirve para que tú puedas despojarte de todo aquello que te ata y no te deja avanzar, menciónalo. Pero recuerda esto, solamente lo vas a mencionar una vez, porque cuando Dios perdona, perdona y es borrón y cuenta nueva, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no importa el pecado que tengas, que aunque tu pecado sea rojo, blanco va a quedar, ¿sí? Va a quedar restaurado tu corazón. Entonces, entrégale a Cristo todos tus pecados, todas las condiciones que no te permitan avanzar. Haz esa oración y ánimo. Continúa hacia adelante, porque lo nuevo es mejor que lo que dejamos. Amén, gloria a Dios. Pues me dio mucho gusto compartir contigo esta noche, este faro teológico. Les recuerdo que la siguiente semana tenemos otro invitado. Nos vemos el siguiente viernes a las 8 de la noche. También te voy a pedir que me ayudes a compartir este video, ¿sí? Vamos a hacer viral las cosas que nos sirvan. Como te dije hace un momento, la tecnología ha avanzado, las redes sociales, si te metes hoy en día, hay miles de publicaciones, miles de personas haciendo tendencias, haciendo videos o cosas que no edifican y que más sin embargo son virales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ven millones de personas. Entonces vamos nosotros haciendo viral las cosas que realmente van a servir para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Entonces ayúdame a compartir este mensaje. Compártelo en tu Facebook, compártelo con tu gente de WhatsApp. Ya estamos trabajando para que esto también se haga un podcast, para que podamos compartirlo de más formas y así poder llegar a más audiencia. Entonces, bueno, pues un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la siguiente semana a las 8 de la noche. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Bendiciones.